Adrián Castro, por pues venirnos a presentar hoy un tema tan importante y tan relevante como es el virus de papiloma humano, que sabemos pues que de una u otra forma cobra tantas vidas en el país. Entonces, pues la idea es que le saquemos provecho a esta actividad con dudas, consultas que tengamos sobre el virus de papiloma humano, sobre el tema de la vacunación. Doc, muy agradecido por tu tiempo. El doctor es el doctor Adrián Castro Madrigal, él es ginecólogo oncólogo. Entonces pues Doc, te dejo la presentación para que pues nos llenes con todo tu conocimiento sobre el tema. Gracias, doctor. Bueno, gracias por la invitación. A mí me encanta hablar de este tema. Como bien dijiste, yo soy ginecólogo oncólogo, entonces tengo que ver con todo el proceso de diagnóstico desde la primera estrategia, que es la más efectiva, ¿verdad? Que es la vacunación. Y vamos a abordar un poquito todas las estrategias que tenemos, probablemente haciendo énfasis en el tema vacunal, porque al final de cuentas, pues a nivel salud, todos somos individuos que tenemos que ver con este tipo de prevención. Entonces, bueno, nada más declaración de conflicto, que esta es una charla patrocinada por MSD, a quien también agradezco la oportunidad para em, estar haciendo constantemente actualizaciones de conocimiento médico, pero definitivamente esto sí son todo es una recopilación intelectual mía y es una opinión también personal. Lo primero que quería hacerles, bueno, esta charla ya le he dado en algunas otras ocasiones de manera presencial y siempre me gusta intentar hacer esto un poquito más dinámico, porque es un martes a las 7 de la noche, yo sé que tal vez no era lo que tenían planeado para un martes 17 de diciembre, pero vamos a sacarle el mayor provecho. Y me gustaría, no sé, doctor, si ellos tienen la posibilidad de activar el micrófono o esto está como una manera de webinar. Pueden activar el micrófono e igual si alguno quiere ponerlo en el chat, yo con mucho gusto les ayudo con la lectura. Súper. Que más que tal vez que sabemos sobre el VPH, me gustaría tal vez un par de mitos o consultas recientes que hayan recibido sobre el virus del papiloma como tal. No sé si alguien quiere compartirnos alguna experiencia que se le venga a la mente. No sean tímidos o tímidas. Quizás voy a hablar desde la experiencia que nosotros en farmacia en muchas ocasiones tenemos, ¿verdad? La famosa conocido verruga que en muchas ocasiones pues llegan a consultar, ¿verdad? Sobre de qué se trata, por qué puede haber dado esto, si tiene cura, si la vacunación me protege, si es un virus que se puede tratar o no se puede tratar. Entonces pues son ciertas preguntas que en algunas ocasiones a nosotros en farmacia nos llegan a consultar, más tal vez en zonas cuando se está en zona rural, que la farmacia se vuelve más un sitio en donde llegan a hacer muchas consultas que pues la persona tiene y que tal vez no tiene acceso al médico de inmediato. Me encanta. Todo eso lo vamos a contestar con esta presentación y ya que veo que están medio tímidos, tal vez dejemos la pregunta en la cabeza y después de esto me gustaría que hagamos el retroanálisis y veamos si se alivianaron o se evacuaron esas dudas. Entonces, bueno, nada más para un repaso muy sencillo. Recordemos que el virus del papiloma humano es un virus. Es un virus y como es este tipo de microorganismo reside o se aloja en la piel y en las membranas mucosas. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que ese virus no circula en la sangre. Ya con eso, conociendo esa parte biológica básica, podemos inferir que el virus no va a ser un problema o no se va a transmitir, por ejemplo, de una manera sanguínea, eliminando por ahí o derribando por ahí algunos mitos. Entonces el virus le gusta alojarse justamente en la piel del tracto genital inferior. Eso implica no solo labios mayores, no solo labios menores ni vagina, sino también los labios bucales, implica también glande, implica también testículos, implica también pubis y por tanto son zonas que se van a ver en riesgo de no solo alojar el virus y transmitirlo, sino también de manifestar enfermedades secundarias al virus. Definitivamente es la principal infección de transmisión sexual que existe y se habla, cuando uno lee sobre este tema en cualquier sitio, que aproximadamente el 90% de las personas que son sexualmente activas en algún momento lo van a contraer. Yo siempre soy muy claro con mis pacientes y me gusta hacerles
esta primera definición importantísima, que es que tener virus detectable no es sinónimo de tener enfermedad por el virus. Ya vamos a ver qué tipos de enfermedades me puede producir el virus. Pero la otra realidad y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la gran mayoría de personas sexualmente activas van a ver el virus en algún momento de sus vidas en su cuerpo, o van a tenerlo, mejor dicho, pero también más del 90% van a eliminarlo. Es una infección transitoria en la gran mayoría de veces eh, en las personas. Y por otro lado, esto, y siempre hago la analogía por la pandemia que tenemos tan reciente, ¿verdad? Esto es como el COVID. Existen un montón de tipos de virus del papiloma humano, realmente más de 200 tipos, pero no todos tienen la capacidad de dar cáncer, no todos tienen la capacidad de dar enfermedad por cáncer, perdón, enfermedad por virus del papiloma humano. Y sí, también es cierto que entre ellos pueden coexistir. Podemos tener un virus que sea de bajo riesgo, que los de bajo riesgo realmente lo que me dan son verrugas o cambios a nivel del cuello del útero. Y hay otros genotipos que son los que más nos preocupan, que son los de alto riesgo y que los que se asocian con mayor frecuencia a cáncer. ¿Qué síntomas me puede dar el virus del papiloma humano? Bueno, ya les había adelantado que realmente la mayoría de las personas eliminan el virus y por tanto el sistema inmune es importantísimo en esto. Para que exista una infección viral definitivamente y que esto se traduzca en una enfermedad severa, tiene que haber dos condiciones. Número uno, que el virus se quede con nosotros, y número dos, que el sistema inmune de nosotros funcione apropiadamente, o sea, que sea un sistema inmune proficiente, eficiente, intacto y pueda eliminar el virus de nuestro cuerpo. Hay algunos virus que son más efectivos o más bandidos, como les digo yo a los pacientes. Eh, un segundito, perdón. Que definitivamente pueden causarnos mayor enfermedad. Estos virus son el virus 16 y el virus 18, que son virus de alto riesgo que con mayor posibilidad se quedan en el cuerpo y generan enfermedad. La gran mayoría de veces hay tres entidades que se pueden producir o tres tipos de enfermedad que puede producirme el virus del papiloma humano. Verrugas, displasias, que son lesiones precancerosas que se alojan específicamente en el cuello del útero, y cáncer. Como vemos aquí un par de imagencillas, también las verrugas tienen manifestaciones muy distintas entre sí. Pueden ser lesiones elevadas, como tipo coliflor, que son las clásicas que las personas asocian como con algo desagradable, pero también pueden ser manchitas, incluso en el cuerpo, que no son tan francas como estas dos, ¿verdad? Que son pigmentadas, oscuras, en algunas ocasiones pueden picar. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos que vigilar, que no nos produzca digamos, preocupación, porque hay dos tipos de enfermedad también que me puede producir el virus. Me puede producir, perdón, enfermedades de bajo riesgo, como lo son las verrugas, bajo riesgo en que esto se transforme en un cáncer. Realmente esto no ocurre, o sea, son lesiones que se quedan de bajo riesgo y se quedan como verrugas, y lesiones de alto riesgo, que me pueden producir displasias severas o cáncer. Entonces, ¿qué formas de transmisión existen del virus del papiloma humano? Aquí les pongo varios escenarios y como les adelantaba previamente, definitivamente tiene que ver con su biología. Si yo les contaba que él está alojado en las mucosas y en el epitelio o en la piel, definitivamente podremos suponer cuáles vías de transmisión existen y son posibles que el virus tome. Definitivamente, de nuevo, esto lo hago usualmente preguntándole ahí en el público, pero podemos pensar que una transfusión sanguínea no va a ser una medida de transmisión. La vía de parto, que esto es algo también muy discutido, no, es que yo tengo verrugas, entonces ya no puedo tener un parto vaginal. Pues realmente sabemos que eso no es así, definitivamente no es una contraindicación porque no hay una transmisión demostrada de madre a hijo, entonces se puede tener un parto vaginal y por lo que llamamos los fómites, ¿verdad? Estos vectores que al destornudar, al tocar, simplemente una persona que sepamos que tiene virus del papiloma humano, definitivamente tenemos que eliminar esas formas de transmisión de nuestra cabeza porque no son formas de transmisión del virus del papiloma.
La principal forma de transmisión es la vía sexual y esta puede ser, digamos, penetrativa, puede ser oral y puede ser incluso de manera de piel con piel, pero definitivamente piel que sea genital con genital. Es la forma en la que el virus se transmite. Hay varios otros tipos de virus primos del papiloma que generan lesiones, como en los niños, ¿verdad? Que generan lesiones en la piel, en los deditos, o en los ojos incluso, o en la carita, que esos son virus diferentes. No estamos hablando de virus del papiloma humano en esos casos. Si necesitan introducir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hacer preguntas, interrumpirme en el momento que sea, lo pueden hacer con toda confianza. Entonces es importante que el virus, al estar alojado en las capas más profundas de estos epitelios, puede darse una transmisión incluso cuando la persona no está manifestando el virus. Entonces, por eso es que la transmisión es altísimamente probable entre personas que son sexualmente activas, porque no necesariamente yo tengo que tener una verruga para poderlo transmitir. Puede darse una transmisión sin que haya una enfermedad manifiesta. Y los síntomas se pueden manifestar muchísimos años después, incluso de que nosotros estuvimos en contacto con el virus y con una persona infectada. Entonces, esto es muy importante porque nuestro, nuestro entendimiento es que al virus le gustan dos cosas. Número uno, los tejidos del tracto genital inferior y número dos, el tiempo. El virus no actúa de una manera inmediata. El virus tiene toda una vida viral en la que se tiene que introducir en el cuerpo de la persona infectada, producir cambios secundarios a su funcionamiento y eventualmente darme enfermedad. Entonces eso es muy importante. ¿A quiénes afecta? Vean que aquí yo no he puesto ningún tipo de... Y el virus, eso es muy importante, no es discriminatorio. El virus afecta a hombres, afecta a mujeres y la clave aquí es que sean sexualmente activos. Virus, virus, que se quedan en las personas sexualmente activas y que producen enfermedad secundaria al virus. Entonces, pongo a las mujeres en rojo porque las mujeres tienen una particularidad, o las personas con cervix, y es justamente eso, que tienen tejido llamado cervix, que es un tejido que hay un cambio constante de células, ¿verdad? Tenemos una parte de glándulas y una parte que se parece más a la vagina, y ese intercambio celular hace que al virus le encante y que por eso las pacientes que tienen cervix se vean afectadas por este virus del papiloma. Importante que además no es necesario que tengamos una vida sexual sumamente activa o promiscua para padecer de enfermedades del virus del papiloma humano, sino que con solo una única actividad sexual que tengamos con una persona que también estaba infectada por virus, nos podría llevar a tener enfermedad por virus del papiloma humano. Es por eso que todas las pacientes con cervix que son sexualmente activas, a lo largo de su vida tenemos que seguirlas vigilando, no importa si son sexualmente activas o no a sus 40 o a 50 años. Tenemos que seguirlas vigilando porque recordemos que al virus les gusta dos cosas, el cervix y el tiempo. Entonces, para recordar de nuevo, hay tres enfermedades que están asociadas al virus del papiloma, las verrugas, las displasias y el cáncer. Displasias son justamente estos cambios que se generan en el cuello del útero, que si las dejamos ser y son de alto riesgo, pueden llevarnos a un cáncer o son las lesiones premalignas o precancerosas. Hay otro montón de enfermedades, no se queda corto, o sea, no solo podemos pensar en estas tres que están en naranja, sino también que hay otro montón de entidades, porque recordemos que al virus también le gusta toda la piel del tracto genital inferior de las personas. Entonces, se ha asociado a enfermedades como cáncer de ano, incluso cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene y cáncer de orofaringe, o sea, toda la parte bucal. Es importante que, si bien es cierto, estas enfermedades no son frecuentes, ¿verdad? Ustedes no han escuchado, me imagino, que se les haga Papa Nicolau a los hombres para ver si hay lesiones en el pene. Eso no es así, porque son enfermedades sumamente infrecuentes. Y para tener, digamos, la lógica de utilizar una prueba de tamizaje o una prueba de cribado como es el Papa Nicolau, necesitamos que sea también una enfermedad frecuente y que sea costo efectivo. Por eso es que para estas otras enfermedades no tenemos una prueba de tamizaje, pero sí tenemos una medida muy apropiada de reducción del riesgo, incluso así sea una enfermedad rara,
que es la vacunación. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y por qué es que nos encanta hablar del virus del papiloma humano y el cáncer de cervix? Porque realmente el cáncer de cervix es una enfermedad de salud pública, es un problema de salud pública. Si lo vemos esto a nivel, esto es datos a nivel global, en mujeres, el cáncer de cervix es el cuarto cáncer en incidencia y en mortalidad. O sea, es el cuarto cáncer más frecuente y es el cuarto cáncer que más mata a mujeres. Entonces, definitivamente es un tema que nos debería interesar. Y cuando lo vemos a nivel global, vean cómo el mundo se pinta de rosa, ¿verdad? Definitivamente el cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente en mujeres en cuanto a incidencia, pero el cervix es en países subdesarrollados o en África subsahariana el principal. Y nosotros en Costa Rica, como ya vamos a ver más adelante, desgraciadamente nos comportamos como un país también del subdesarrollo. Y en cuanto a muertes por cáncer en mujeres, vean cómo, si bien es cierto, se pinta igual mucho de rosado como el cáncer de mama y de azul con el cáncer de pulmón, sigue siendo en muchos países e incluso en nuestra región, ¿verdad? Países como Honduras y Nicaragua, que están justo al lado, son países en los que la mayoría de mujeres mueren por cáncer de cervix antes que cualquier otra causa tumoral, al igual que en África. Y esto es importante porque para este otro montón de tumores no tenemos una vacuna, no tenemos esa herramienta tan importante como sí la tenemos para el cáncer de cervix. En Costa Rica, que estos son datos un poquillo más viejillos, ¿verdad? Vean cómo igual el cervix es el quinto tumor más frecuente en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad también se presenta dentro de los primeros lugares eh, en ese ranking de tumores. Pero cuando nosotros quitamos el resto de tumores del cuerpo y nos enfocamos solo en los tumores ginecológicos, definitivamente en Costa Rica el cáncer de cervix es el más frecuente y es el que más mata mujeres. Así que sí, es un tema que nos debería interesar. Pero ¿por qué es que las mujeres son más vulnerables? Ya les explicaba, ¿verdad? Es justamente esa zona en el cuello del útero que es un recambio celular. Hay un cambio de células de glándulas del endocervix por glándulas externas similares a vagina del ectocervix, que se llama zona de transformación, y es esa zona la que se ve más afectada. Y por eso es que las mujeres que en algún momento de su vida tuvieron relaciones sexuales y son más de 20 tienen más de 20 años, perdón, son pacientes a las que tenemos que hacerles pruebas de tamizaje el resto de la vida. Los hombres no ameritan pruebas de tamizaje por varias razones. Número uno, no tienen esa zona lábil a cáncer como lo tiene la mujer, que es el cervix. Número dos, el hombre se defiende mejor del virus. El virus, también le digo eso, digamos, bromeando a las pacientes en algún punto, el virus es machista. Desgraciadamente, afecta más a las mujeres, el hombre no le interesa y el hombre logra defenderse mucho mejor del virus que la mujer. Y por tanto, en el hombre específicamente, la más importante intervención que podemos hacer para disminuir la carga de enfermedad por virus del papiloma tiene que ver con la vacunación. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como entes o como individuos que trabajamos en salud? Les cuento que todo tiene que ver con la vida del virus o con el comportamiento del virus a lo largo del tiempo. Recordemos, le gusta, le encanta el tiempo. Y entonces, en la adolescencia es el periodo de tiempo en la cual empezamos la gran mayoría de veces la vida sexual y en la cual hay un pico de incidencia en infección por virus del papiloma humano. O sea, en la adolescencia es donde más nos vemos infectados por virus del papiloma humano. Después viene la década de los 20 y los 30, donde empieza una batalla muy importante y es esa lucha del sistema inmune para eliminar esos diferentes cepas de virus del papiloma humano con los que nos hemos visto expuestos durante la adolescencia e incluso durante esta década. Y ya podemos empezar a detectar ciertas lesiones precancerígenas. ¿Por qué? Porque ya ha pasado, ¿verdad? De la adolescencia a mis 30 años, mucho tiempo, incluso una década o más puede haber pasado, y por tanto ya pueden haberse establecido alguna lesión precancerosa. Y después de los 30 y acercándonos a los 40 años, es cuando en esa década de los 40 hacemos el primer pico de cáncer de cervix, que se ve en pacientes jóvenes realmente, son mujeres jóvenes, trabajadoras, madres de hogar, parte de la fuerza laboral, parte de la estabilidad de cada hogar y por tanto es justamente por eso que las pacientes, o más bien esta problemática es un impacto en salud pública. Entonces, bueno, ¿dónde podemos actuar? La principal estrategia, la más importante, ustedes se podrán imaginar que va a ser
el evitar justamente esta infección inicial. Y por tanto, la primera intervención que nosotros podemos hacer y que es la más efectiva es la vacunación. Después, a partir de los 20 años y a lo largo de toda la vida de la mujer, vamos a hacer programas de tamizaje, pero ya no buscando evitar esa infección del virus, porque eso ya probablemente ocurrió, sino hacer pruebas a todas esas mujeres que fueron sexualmente activas y a las cuales les puedo hacer una prueba buscando justamente ya lesiones establecidas por el virus para poderlas tratar e incluso darles tratamiento específico de acuerdo con cada lesión para evitar llegar a una etapa de cáncer. Entonces, las tres formas de prevenir esta enfermedad por virus del papiloma humano son, siendo la primera, vacunación, la segunda, los tamizajes y la tercera, tratamientos de lesiones ya establecidas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la vacunación. Lo pongo como una medalla de oro porque, insisto, es definitivamente la mejor estrategia. ¿Cuándo deberíamos recomendar o qué es lo ideal, qué es lo que hemos encontrado que es lo más efectivo? Iniciar la vacunación antes de empezar las relaciones sexuales. Y es por eso que desde el 2019, parte del esquema nacional de vacunación en este país incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano. Se está colocando la que es la tetravalente, ¿verdad? Eso quiere decir que cubre para 4 tipos diferentes, que son el 6 y el 11, que esos producen verrugas, y el 16 y el 18, que son los genotipos de alto riesgo más frecuentes, 16 y 18. Todas las vacunas contra virus del papiloma humano incluyen el 16 y el 18 porque son los tipos más frecuentes y que con mayor probabilidad van a producirme lesiones severas o cáncer. La edad ideal para hacer esta vacunación es entre los 9 y los 13 años. Todo esto es derivado de los estudios mundiales que se han realizado. Les cuento que en Costa Rica se han hecho montones de estudios. Nosotros somos un país que en la cual se ha realizado cuya población, perdón, se ha realizado muchísimo estudio en este sentido. Entonces, ¿verdad? No aplica tampoco esto, es que eso se ha estudiado en Estados Unidos y nosotros no sabemos cómo nos comportamos en Costa Rica. Totalmente falso. Nuestro país ha dado un importantísimo volumen de información en este sentido. Y sabemos que pacientes menores de 15 años definitivamente son los que reciben el mejor beneficio, los que con un 99% de eficacia nos reduce la posibilidad de un cáncer de cervix en las mujeres por dos razones. Número uno, los pacientes jóvenes o en edad escolar, que a nivel de esquema nacional de vacunación es a los 10 años que se está colocando esta vacuna, tienen una elevación de anticuerpos y una respuesta inmune mucho mayor. Y número dos, uno presupone que a los 9 o 10 años esa persona no haya empezado a tener actividad sexual y por tanto no ha tenido exposición al virus. Recordemos que aquí la clave es hacer la vacunación previa exposición del virus. Pero es importante que esto no se queda, como hablábamos previamente, en meramente cáncer de cervix, sino también que se reduce el riesgo de cáncer de vulva, de cáncer de vagina, de cáncer de pene, que esto, importantísimo, la indicación no está aprobada a nivel local, o sea, a nivel Costa Rica, pero hay otras latitudes en las que esta vacunación sí se ha demostrado, o que está aprobada, mejor dicho, y a nivel de ano. Esto es probablemente una duda que les han hecho todos los días en la farmacia, ¿verdad? ¿Obtengo algún beneficio de vacunarme? Aún así no lo haya hecho en mi infancia. ¿Por qué? Porque he hecho mucho hincapié en que el mayor beneficio se da antes de relaciones sexuales, pero la realidad es que todas las personas van a obtener un beneficio de la vacunación en su vida. Todas, indistinto de las personas con las que se acueste, indistinto de la orientación sexual que tenga, indistinto de si se vacunó o no antes de la adolescencia. Algún beneficio se va a obtener. No va a ser de un 98% de reducción de cáncer de cervix como hubiese sido si yo indico la vacuna antes de los 15 años, pero definitivamente hay estudios que respaldan la seguridad y la eficacia hasta sus 45. Entonces, aquí quiero ponerles varios escenarios. Por ejemplo, el lunes ayer me llegó una paciente que tenía 25 años y que no había empezado actividad sexual. Me venía por cualquier otra razón, pero yo aproveché el momento para hacer la recomendación de vacunación contra el virus, porque es una persona que no ha empezado actividad sexual y que definitivamente va a obtener un beneficio súper alto y súper efectivo para reducción de cáncer de cervix. Así no tenga menos de 15 años. Y también me llegan muchas pacientes que
con todo esto nuevo de que ahora está la nonavalente disponible, ¿verdad? Y que entonces, bueno, ¿qué ocurre? Me vacuno, yo obviamente a mis 30, en su momento eso no era parte del esquema nacional, entonces no me la pusieron, ¿me puedo poner la nonavalente? La respuesta es que sí, definitivamente, aún así hayamos empezado relaciones sexuales y ya me haya visto expuesto a algún tipo de virus, el que me coloque la nonavalente o cualquier otra vacuna contra el virus del papiloma me va a dar protección contra enfermedades de alto riesgo, no un 98%, pero sí estamos hablando que entre un 60 y un 80% dependiendo del tipo de virus. Así que esto yo lo reduzco y siempre lo digo de manera coloquial como un vaso de agua no se le niega a nadie. La vacuna contra el virus del papiloma humano es igual. No tiene una contraindicación el hecho de que ya haya empezado relaciones sexuales, el hecho de que tenga la orientación sexual que tenga y tampoco el hecho de que tenga pacientes incluso mayores de 45. Si ustedes leen los prospectos de la farmacéutica, la recomendación es hasta los 45 años porque hasta esa edad se ha hecho un estudio de seguridad y de eficacia. Pero cuando uno se va a las guías, por ejemplo, de organismos internacionales u organismos americanos como lo es la CDC, la gran mayoría de ellos recomiendan tener una conversación de riesgo con los pacientes y prácticamente no existe una contraindicación para poder recomendar esta vacuna. La segunda estrategia, que es la medalla de plata, ¿verdad? Son pruebas que les hacemos a todas las mujeres y tiene que ver con tamizaje. Hay dos, digamos, hay dos recomendaciones o más bien dos requisitos para que una mujer tuviese que estar o fuese parte de un esquema un programa de tamizaje, perdón, y es que tenga más de 20 años y que sea sexualmente activa. O sea, nosotros no le hacemos Papá Nicolau a pacientes adolescentes porque si regresamos a la historia natural del virus, recordemos que en la adolescencia hay un pico de infección, entonces vamos a empezar a detectar un montón de virus que realmente no se van a traducir en enfermedad. También recordemos lo otro que les contaba, que el 90% de las mujeres eliminan el virus y por tanto, no, voy a correrme aquí para no taparles ahí, y por tanto, no nos interesa en la adolescencia detectar un montón de virus que sabemos que el sistema inmune de la persona va a eliminarlos. Entonces, ¿cómo funcionan los tamizajes? Según la normativa, que también esto es algo de este año, que entre los 20 y los 29 años, a todas las mujeres sexualmente activas deberíamos hacerles un Papa Nicolau cada 2 años. Y aquellas mayores de 30 años, ya no vamos a hacer Papa Nicolau. De hecho, ya no es la prueba que hacemos de entrada, sino que hacemos justamente una detección directa de virus del papiloma humano a nivel del cuello del útero, que si estuviese negativa, vamos a espaciarla hasta cada 5 años. Y esto es muy importante porque también responde con la biología del virus. Recordemos lo que les contaba, al virus le encanta el tiempo. Tiene que pasar bastante tiempo para que él esté en mi cuerpo y me produzca alguna enfermedad seria. Y por eso, si yo no lo detecto en esta vez, un virus de alto riesgo, yo con tranquilidad puedo volver a hacer otra detección de virus hasta dentro de 5 años. Eso es muy importante. Aquí hay algo muy interesante y también que quiero explicarles, y es que así las pacientes se hayan vacunado antes de los 10 años, no, no las exime de hacer estas pruebas de tamizaje. Igual tenemos que hacerle las pruebas de tamizaje. Una paciente, o sea, son diferentes estrategias, pero una no sustituye a la otra, son complementarias. Entonces puede ser que les parezca, bueno, me voy a poner las vacunas, ya no me tengo que hacer Papa Nicolau, perfecto. Eso es falso. Tenemos que hacer todas las estrategias aún, así la paciente esté vacunada. Y la última medalla, que es la de bronce, que es ya tratar lesiones que el virus ha producido. ¿Y esto por qué es de bronce? Porque desgraciadamente no pudimos actuar antes, no pudimos evitar la infección de virus y no detectamos una lesión antes de que fuese, digamos, establecida. Entonces es cuando tratamos, por ejemplo, las verrugas, tratamos las displasias para evitar que las que son severas lleguen a un cáncer y es una intervención tardía, pero es una intervención también que es eficaz. Si yo elimino una lesión de alto grado, que esto estoy hablando de lesiones que están en el cuello del útero, pues voy a evitar que eso evolucione a ser un cáncer. Importante que tenemos varias formas de hacerlo, ¿verdad? Esto tal vez no es de tanto interés, pero ahora tenemos terapias con calor, terapias con frío, terapias con electricidad e incluso terapias con ciertos tipos de ácido que podemos utilizar. Aquí hay algo importante que que no tengo en esta diapositiva, pero que me gustaría repasar porque me imagino que se estarán ustedes preguntando y es, bueno, ¿cuántas dosis, doc? ¿Cuántas dosis le recomiendo a una paciente? Si es una persona que tiene menos de 15 años, la recomendación es que reciba 2 dosis.
Esto para cualquier tipo de vacuna, de nuevo, puede ser la tetra o puede ser la nonavalente. Yo sé que cada vez más estamos viendo la salida de la tetra y que probablemente de aquí a poco, si no es que ya está establecido, que solo hay nonavalente disponible, pero es igual para cualquiera de las dos. La recomendación es que se pongan 2 dosis antes de los 15 años con una separación de 6 meses. Y si tienen más de 15 años, la recomendación es que reciban 3 dosis. Una primera dosis, la segunda a los 2 meses de la primera dosis y la tercera a los 6 meses. Y que se complete todo el esquema en un año. Eso es lo ideal. Hoy me llegó una pregunta, casualmente a mí me pasan preguntando sobre esto, ¿verdad? Que es un tema que les insisto, me gusta mucho, que es de hecho una colega de ustedes que trabaja en la industria, que no trabaja con la vacuna propiamente, pero se los voy a leer. Me pone, bueno, tengo una consulta de la vacuna. Si una persona le tocaba segunda dosis en mayo y se la quiere aplicar hasta ahorita, en diciembre, porque no tenía los medios, funciona. ¿Es mejor empezar de cero o qué tiene que hacer? Esto es muy importante. No hay una recomendación de tener que hacer un esquema de rescate o un esquema digamos, de catch-up de dosis perdidas. Esto es muy frecuente también en mujeres que, por ejemplo, se estaban poniendo el esquema y se embarazan, y entonces ya no le podemos recomendar seguir el esquema normal porque en embarazadas no está recomendado colocarlo. Entonces, la recomendación es, no hay que empezar de cero, no está indicado comenzar de cero, sino que nada más complete las 3 dosis en el tiempo prudencial que pueda hacer. Entonces, en este caso yo le recomendaba, bueno, se puso la primera, le tocaba en mayo y ahora estamos, ¿verdad? Ya en diciembre, 7 meses después, ¿vale la pena colocarse la segunda dosis? Sí, y que se ponga la tercera, también. O sea, la recomendación ahí no es de empezar de cero, sino completar el esquema de las 3 dosis. Otra recomendación importante, ¿verdad? Como les decía antes, pacientes embarazadas no se debería colocar, a pesar de que en los estudios grandes de la farmacéutica hubo pacientes embarazadas inadvertidas que se les colocó y no se detectó ni teratogénesis. Esto también para que ustedes le dan tranquilidad si alguna paciente les llega. No hubo teratogénesis, pero la recomendación sí es de tener el esquema y una vez en el posparto y la lactancia, que sí está, digamos, respaldado, que se puede continuar la vacunación, retomar el esquema de vacunación. De nuevo, sin empezar de cero, eso no es necesario. Y hay otro escenario que es muy común que pasa, que es, bueno, es que a mí me pusieron la bivalente hace 10 años o la tetravalente y ahora está la nonavalente, me la tengo que volver a poner. Ok, aquí esto es muy importante porque hay que hacer una diferenciación entre la medicina que está dirigida a poblaciones, ¿verdad? Como por ejemplo este esquema nacional en la caja o en el Ministerio de Salud y la medicina que yo le puedo ofrecer a una persona particular. Entonces, en una persona, si estamos hablando de medicina poblacional o de esquemas nacionales, realmente no está recomendado hacer un esquema de rescate con una nueva vacuna, porque costo efectivamente no tiene sentido. Pero a una persona individual que me haga esa pregunta, yo lo que le respondo es, pues hay beneficio de hasta un 12% extra de protección contra los otros tipos de virus que no estaban contenidos en las vacunas previas, ¿verdad? Tetravalente y nonavalente, la diferencia es que la nona incluye 5 genotipos nuevos de virus que no estaba incluido en las otras vacunas y son genotipos de alto riesgo. Entonces, por tanto, la ganancia en evitar enfermedades severas, asociadas a esta nueva vacuna con 9 genotipos es como un 12% de ganancia. Así que si una persona quiere hacer el esfuerzo de colocarse esa nueva vacunación, definitivamente algún beneficio va a obtener. ¿Que es necesario? Pues no es necesario. ¿Que es opcional y que va a traer beneficio? Sí. Entonces, eso es lo que hay que tener en mente a la hora de hacer estas recomendaciones, ¿verdad? Porque entonces ustedes podrán decir, bueno, pero es que uno lo revisa y no está recomendado hacer un esquema de rescate. No es que si yo me puse la bivalente o la tetravalente, ahora me toque poner la nona. No, pero sí va a tener un beneficio extra esa persona particular que está haciendo la duda o que tiene la duda. Entonces, esto es muy importante como recomendaciones finales, ¿verdad? Vacunarse de manera preventiva antes de iniciar relaciones sexuales definitivamente es lo más efectivo, pero aún después de ese momento, el realizarse la vacunación nos va a dar cierto efecto protector. Lo otro es que utilizar condón disminuye el riesgo de la transmisión del virus del papiloma humano. Lo disminuye como un 80, un 85%. ¿Por qué no es un 100? Porque recordemos que toda la piel del tejido genital inferior es vulnerable al virus
y a menos de que envolvamos todo el tejido genital inferior en plástico, no vamos a poder evitar ese contacto genital o mucoso en la cual se puede dar transmisión del virus. Entonces, sí, el condón definitivamente en pacientes especialmente que no tengan, digamos, una relación monógama, de monogamia, pues probablemente es una buena recomendación si les preguntan que el condón debe utilizarlo o no. Y importantísimo, a pesar de que la paciente esté vacunada, no la exime de ser parte de un programa de tamizaje. Eso es otra estrategia complementaria y que de pronto ustedes también podrían ayudarnos ahí, ¿verdad? Captando pacientes que, bueno, me vengo a vacunar y, bueno, ¿cuándo fue tu último Papa Nicolau? Ya te hicieron una detección de virus del papiloma después de tus 30. Es la mejor estrategia que tenemos actualmente y son complementarias. Finalmente, si existe alguna lesión asociada, ¿verdad? Oye, es que verás que me salió algo a nivel genital y no estoy seguro, lo mejor es consultar, porque si hay una lesión manifiesta, hay varias cosas que podemos hacer para optimizar, evitar que esto llegue a ser algo serio, como cuáles, eliminar la lesión y hacer pruebas de tamizaje para ver si hay algún otro sitio en el tracto genital inferior que se ve afectado por virus. No fumar, esto es importantísimo y yo aquí meto en el mismo saco el vapeo que está tan de moda ahora, ¿verdad? Porque el fumado es un adyuvante y digamos que le altera la función normal al sistema inmune, que recordemos que es clave en nuestro quehacer y en nuestra eliminación del virus y por tanto las pacientes que fuman definitivamente están bajo un riesgo mayor de que el virus se quede con ellas y les produzca enfermedad seria. Eh, Eso es lo que les traía. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quieren comentarme algún escenario. Me encantaría escuchar, digamos, situaciones que se les haya ocurrido o que hayan tenido recientemente. Y no sé si el doctor tiene también algún comentario ahí que quiera hacer. Gracias, Doc. Acá la doctora Tarín nos deja una pregunta. Dice, si una paciente femenina que sabe que tiene el virus y quiere aplicarse la vacuna, ¿obtendría algún beneficio? ¿Se puede aplicar la vacuna? Excelente pregunta. Ese escenario se me olvidó introducirlo. Recordemos que la vacuna está diseñada para prevenir la infección por virus. Entonces, aquí hay dos cosas. Respuesta corta, sí, se puede poner la vacuna y sí, le va a traer beneficio probablemente para una lesión en el futuro, pero no para la lesión que ya está establecida. O sea, una paciente con verruga, con displasia o incluso con cáncer, la vacuna, colocársela, le va a prevenir algo en el futuro, pero no va a ayudarle a eliminar la lesión que ya está establecida, porque no es una vacuna que sea terapéutica, o sea, no es una vacuna de tratamiento, es una vacuna de prevención. Hay otros tipos de vacunas que se están desarrollando en el mundo que van a ser para tratamiento, o sea, de que yo tengo una lesión, me pongo la vacuna y me ayuda a eliminar la lesión, pero ninguna que está disponible en este momento en el mercado funciona de esa manera. Eso no quiere decir que no obtengo beneficios para que en el futuro no vuelva a ser lesiones severas y por de hecho hay pacientes, por ejemplo, que quitamos pedacitos de displasias severas con procedimientos que se llaman LIP o cono y que yo las mando a vacunar porque se ha demostrado que disminuye el riesgo de que vuelvan a hacerme una lesión severa. Doc, si una ¿Algún? paciente está con el virus activo, está en tratamiento, ¿cuánto tiempo se debería dar para que la persona se aplique o se empiece a aplicar el esquema de vacunación o puede iniciarlo de inmediato? Puede iniciarlo de inmediato, definitivamente. Así tenga verrugas, así es que le acaban de hacer un Papa Nicolau alterado, o sea, la vacuna la podría colocar de inmediato. A mí siempre me gusta hacer un abordaje diagnóstico inicial porque, por ejemplo, si vamos a hacer algún tratamiento, lo mejor es que se la ponga después del tratamiento para que hayamos eliminado esa carga viral, pongamos la vacuna y empiece a levantar defensas. Pero digamos, entre el escenario de que la paciente se nos pierda y no se vacune, o de que yo pueda captarla y mandarla a vacunar y que se lleve a cabo esa vacunación, yo prefiero que se vacune. Entonces, por eso te digo que puede empezarlo en el momento que sea. Ok, la doctora Chévez nos pregunta, en el caso de que una paciente no haya terminado su esquema en el año, ¿qué es lo indicado? ¿Cómo se maneja? Lo indicado es que completes ya sea la segunda y la tercera o solo la tercera dosis, así haya pasado el año. De nuevo, no está recomendado empezar de cero, sino que cumpla esas 3 dosis. Ok, Doc, en el escenario que tenemos actualmente referente a la Gardasil 9 y la Gardasil que estaba anteriormente, si una persona
terminó el esquema de Gardasil 4, ¿cuánto sería el tiempo si la persona tiene el poder adquisitivo y quiere acceder a la vacuna nueva? ¿Cuánto es el tiempo prudente en que se debería dar para que inicie el esquema o puede iniciarlo de una vez? Excelente pregunta. No, la recomendación ahí es que espere un año. Debe pasar un año entre haber terminado el esquema de tetravalente y empezar el de nonavalente. Ok, perfecto. Y si una paciente, esto también porque quede claro, porque es una de las preguntas más frecuentes que también nos entra. Si una persona Claro. empezó el esquema con Gardasil 4 y está entre si mejor me espero el año para empezar la Gardasil 9 o mejor termino el esquema con Gardasil 4, ¿qué es la recomendación? Mira, excelente pregunta. Es que son tantas posibilidades y escenarios, ¿verdad? Que a veces a uno se le olvidan. Ve, cuando uno se va a revisar los estudios de la farmacéutica, no existe ninguno que haya hecho ese cruce entre tetra y nonavalente. Entonces, por supuesto que ellos no recomiendan hacer ese switch, ¿verdad? Porque no hay estudios de seguridad específicamente. Sin embargo, cuando uno revisa las recomendaciones de las entidades internacionales, ellos recomiendan completar el esquema con cualquiera que sea, digamos, el tipo de vacuna. Definitivamente, y eso nos va a pasar, porque si la tetravalente va de salida, hay pacientes que quedan atrapadas en ese limbo, ¿verdad? De, bueno, yo estaba completando la tetra, pero ahora no la consigo y me tengo que poner la nona. Definitivamente lo mejor es que se ponga la nona y que complete ese esquema, así sea combinando dosis. Pero si es una paciente con la pregunta previa, que ya complete la tetra y quiero ponerme el completo de la nona, lo mejor es que espere al menos un año. Pero si es una paciente que se quedó atrapada en ese in-between o en ese cambio y no consigo la tetra, no consigo la tetra, o incluso si quisiera, ¿verdad? Bueno, ya llevo una o dos dosis de la tetra y me quiero poner una de la nona, perfectamente lo puede hacer siguiendo las recomendaciones internacionales. Ok, Soraya nos consulta, ¿existe algún tipo de multivitamínico o le agrego a la pregunta de Fiorella, referente también a inmunoestimulantes que se puedan utilizar como coadyuvantes para que una persona que ya ha sido diagnosticada con virus de papiloma humano, evitemos la reincidencia o evitemos que se active como tal el virus? Mira, estudios fuertes o sólidos que me demuestren esto no hay. Pero hay varias cosas que podemos recomendar. Número uno, siempre pesquisen, pregunten por el fumado y que lo dejen. Y vieras qué buena respuesta he tenido con mis pacientes cuando les digo que el fumado es el mejor amigo del virus del papiloma, porque el virus del papiloma, ustedes bien lo saben, ¿verdad? Trae esta connotación hasta sociocultural tan negativa que hacen lo imposible por eliminarlo y dejar de fumar es muy importante. Número dos, alimentación y dieta y ejercicio claves para mantener un sistema inmune proficiente y saludable. Número tres, que también siempre se nos olvida preguntar mucho y que es importantísimo, calidad de sueño. Y en eso nosotros en salud estamos terribles, ¿verdad? Pero tener ciclos de sueño saludables también le ayuda al sistema inmune a funcionar mejor. Número cuatro, que desgraciadamente no es tan fácil, ¿verdad? Modificar el tema del estrés. En cuanto a medicamentos, ¿verdad? Que ustedes por ahí me imagino que tendrán en mente este coadyuvante del famoso isopronosine. En algunos pacientes que además asocian otro tipo de infecciones, por ejemplo, infecciones respiratorias o que han estado cayendo con infecciones de tracto genital, perdón, de tracto urinario, que hemos hecho todas las medidas correctivas y no han logrado, pues de pronto sí son medicamentos que yo a veces me doy de la mano para ayudarle un poquito en ese boost al sistema inmune. Pero no hay un tratamiento estudiado de manera sólida que haya demostrado que nos ayude a eliminar el virus. Incluso en otros países, que no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Que venden cremas adyuvantes que se ponen a nivel vaginal, que supuestamente para eliminar el virus. Realmente eso tiene muy poca evidencia o evidencia muy débil y por tanto no son cosas que recomendemos como tan generalizada. Pero tampoco es, digamos, pecado recomendar coadyuvantes para el sistema inmune en esas pacientes que uno identifica que no es solo el virus del papiloma como tal, sino que tal vez sí está cayendo en mucho cuadro repetitivo respiratorio o algún otro foco infeccioso, no le vendría mal. Perfecto. ¿Alguien más con alguna otra pregunta, alguna duda? Aprovechemos todo el conocimiento del doctor. Creo que en realidad es que ha sido bastante claro con todo lo que se ha venido desarrollando en la charla, entonces creo que eso facilita muchísimo el poder
ir entendiendo y poniéndonos en mente los diferentes escenarios que se puedan presentar o que se le presentan a uno en la consulta. De igual forma, bueno, creo que es importante que ustedes sepan, actualmente en el mercado está la Gardasil 4 y la Gardasil 9. Sin embargo, pues se espera que en un tiempo, pues la Gardasil 4 empiece a desaparecer o empiece a ya no venir a comercializarse al país. Creo que hay un momento muy oportuno porque pues la gente de una u otra forma, hay personas que tienen el poder adquisitivo, que quieren y que quieren utilizar herramientas para protección y pues el conocimiento de nosotros puede guiar a que estas personas pues de una u otra forma estén más protegidos y pues también tengan mejor calidad de vida como tal, que creo que es parte de los objetivos que tenemos como personal en salud. En farmacia yo siempre les digo, tenemos una gran responsabilidad porque pues para mucha gente es un sitio de atención primaria. Entonces, hacer un sitio de atención primaria muchas veces el primer medio de consulta es hacia nosotros y el conocimiento que tengamos para redirigir al médico, para dar una recomendación en utilizar herramientas de de vacunación como tal, pues si nosotros conocemos, podemos tener un impacto positivo en la salud de ellas y en la salud pública, que también de una u otra forma es nuestra responsabilidad impactar positivamente. Doc, de nuestra parte, te agradecemos muchísimo por todo la presentación, por toda la exposición que nos diste. Doc, no sé si en algún momento quizás si alguien tuviera alguna duda, consulta, si pudieran escribirte o algo en donde podamos tal vez evacuar si alguien tiene alguna pregunta o duda. Por supuesto, totalmente abierto. Me pueden encontrar en todo lado como Adrián Castro Ginecología. Tengo en la página web tengo un blog y una sección dirigido a virus del papiloma humano. Y en el Instagram, Adrián Castro Ginecología, yo llevo la red y cualquier duda que tengan, yo gustoso de contestarles. Usualmente lo que hago incluso es estar reposteando todas las preguntas que me hacen, porque eso al final evacúa dudas y nos permite, ¿verdad?, a todos trabajar hacia el bien común. Yo nada más quiero cerrar agradeciéndole otra vez pues a MCD y a ustedes por el tiempo. Espero no haberlos aburrido mucho. Y la última palabra final que les puedo decir es, recuerden que un vaso de agua no se le niega a nadie y la vacuna contra el virus es prácticamente como un vasito de agua. Perfecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.